buenas noches, queridos amigos de Felicitas. Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta transmisión de Entre Amigos. Doy la bienvenida a Lucila y también doy la bienvenida a todas las personas que seguramente, amigas de Lucila, gente de Piura, se van a conectar. Le contaba un día a Lucila que he vivido como 10 años en Piura, así que tengo bastantes amistades por allá. Es de como hoy día me voy a sentir un poquito de nuevo en Piura, en la ciudad de Piura. Bueno, para los que primero vez se van a conectar, por si acaso, les comento que este programa Entre Amigos los tenemos los miércoles cada 2 semanas, de 8 a 9 de la noche, aquí en la página de Felicitas. ¿Okay? Entonces están invitados, pueden dar like a Felicitas en la fanpage, en Instagram, para acompañarnos en varios programas que tenemos. Hoy día tenemos una invitada de honor, que es la abogada Lucila, pero mejor que ella misma se presente. Lucila, bienvenida aquí a Entre Amigos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias más bien por la invitación. Estoy contenta también que te sientas en casa, en Piura. Bueno, mi nombre es Lucila Elena Saavedra Crevalú. Trabajo en el Ministerio Público, soy asistente en función fiscal y también soy secretaria en el Consejo Directivo de la Asociación Dones de María. También, bueno, académicamente soy egresada de la maestría en Derecho Civil de la Universidad Nacional de Piura. Ah, qué bueno. ¿Y ahora actualmente estás viviendo en la ciudad misma de Piura o cerca? En el mismo Piura. Ah, No, en el mismo Piura. mismo Piura, Sí. está bien, está bien. ¿Por el centro o alrededores? Yo vivía cerca al centro, cerca al centro. Bueno, cerca al centro, sí, Ya, a unos 15 minutos, se podría decir, está caminando bien. Ya. en el centro. Bueno, está bien, bueno. Como tú dijiste, me siento contento de estar aquí de nuevo entre piuranos, Lucila. Miren, lo que ya hemos estado varias veces aquí y te comparto, Lucila, si bien es una hora en la que vamos a compartir, la hora se pasa volando. El tema que vamos a hablar hoy día, todos deben estar al tanto por el post y por la difusión que hicimos, que es el intento que se ha hecho hace algún tiempo de institucionalizar, eso ya lo podrá decir, explicar mejor la abogada Lucila, la eutanasia, ¿no? Aquí en el Perú. ¿Cuánto tiempo habrá sido, fue eso, Lucila, más o menos? ¿Hace cuántos meses? Bueno, en sí lo que ha pasado acá en nuestro país es que en el mes de febrero, Pero o sea, específicamente, empezó en febrero, más o menos. sí, en febrero, el 22 de febrero específicamente de este Ya, año, ya, es que se emitió pues una resolución, la ya. resolución número 6. Eh, Esta resolución fue emitida por el 11º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ujú. Específicamente es el expediente 573 del año pasado, del 2020. Lo que pasa es que en esta resolución, en esta sentencia, que ojo, luego también tenemos que especificar que es de primera instancia. No es a veces como los medios, al menos de comunicación, lo están señalando como que ya es un precedente. No, todavía no. Es una sentencia de primera instancia. Lo particular es que esta sentencia también la mayoría, por los medios de comunicación, piensan que ha sido interpuesta o iniciada por la señorita Ana Estrada Ugarte, pero no es así. Este proceso constitucional de amparo ha sido pues iniciada por el defensor del pueblo. Bueno, esa es una cuestión que al menos sinceramente llama la atención por la misma calidad pues que tiene el defensor del pueblo, que no es en sí como un abogado particular
un abogado del Ministerio de Justicia. Tiene otro carácter, es decir, él defendería los intereses pues en sí de la colectividad, no tanto intereses particulares. Ya, entonces, por lo que tú me dices, yo entiendo que es algo que ya viene de antes de la señora Estrada y que por lo tanto, digamos, como sabemos que son las cosas, a veces se ha querido de alguna manera aprovechar esta situación para poder, digamos, impulsar, ¿no? Estas motivaciones que no son buenas ni para las personas y ni en términos legales, que es lo que vamos a ver ahora contigo, ¿no? Claro. Entonces, quería más o menos ubicarnos en el tiempo, ¿no? Porque con todo lo que ha estado pasando últimamente, simplemente, digamos que nos hemos olvidado, ¿no? O sea, yo por lo menos para mí se me pasa eso ya, con todo lo que estamos sufriendo en la pandemia, las elecciones, es algo que está ahí, ¿no? Pero sí es importante conversarlo, es importante profundizar porque tenemos que entender lo que está pasando, ¿no? Y a veces se aprovechan de una situación que la gente no está al tanto para seguir empujando algo que está mal, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Lucila? ¿Qué te parece si, para empezar, nos dices desde qué puntos de vista es importante que nos acerquemos a este tema, ¿no? Para clarificando las cosas. Bueno, básicamente creo que es importante que independientemente de nuestra postura personal, respecto del tema de la vida o de lo que ahorita se trata de ver, que es un supuesto derecho a la muerte digna, tenemos que enfocarnos en un análisis jurídico, primero, de esta sentencia. ¿Por qué digo que es importante un análisis jurídico? Y también desde las aristas constitucionales y procesal constitucional, porque en la medida de que nosotros como personas hagamos un análisis netamente jurídico, vamos a tener cuestiones objetivas, cuestiones que no va a depender tanto de nuestra postura personal o de nuestras creencias, sino que también va a dar un soporte netamente de las normas, si en verdad nuestra normatividad permite digamos, este intento de la aplicación de la eutanasia, o es que está proscrito. Entonces, es importante por eso partir de lo que dice primero nuestro ordenamiento jurídico, una cuestión jurídica, la parte también procesal, la parte procesal, y también la parte procesal constitucional. Es decir, el derecho es amplio, pero yo pienso de que en la medida que se analice esos aspectos que no han sido tampoco tomados hasta la actualidad por los medios de comunicación, lamentablemente, es que vamos a salir, como quien dice, de la ignorancia respecto de el contenido de esta sentencia, que es muy importante porque como es una sentencia, si bien es cierto, es de primera instancia, esto luego va como no han apelado los procuradores que debieron apelar, entonces esto va a ser elevado en una consulta, de acuerdo a la misma normatividad que es el Código Procesal Constitucional. Entonces, al elevar a la consulta, esto va a ser visto por un ente superior, ¿ya? Que es la Sala de Constitucional y Social de la Corte Suprema. Entonces, la importancia de la decisión de esta sala es porque ellos sí van a dar una resolución de manera genérica, de manera categórica, ya respecto del análisis anterior que se hizo en primera instancia. Entonces, ahí está la situación. Es decir, en la medida de que nosotros conozcamos, podemos ser, como quien dice, un frente para que ya no pase como esta sentencia que hay causales manifiestas de improcedencia. Entonces, nosotros al estar enterados sabremos y diremos, un momentito, no puedes hacer esto que están solapadamente haciendo. Yeah, y no es cuestión
personal, sino es una cuestión basada en cuestiones objetivas, como recalco. Eso me parece genial que lo digas, Lucila, porque hace poco estuve también sobre este tema de la eutanasia con un médico católico. Entonces sí hablamos, casi, ojo, casi no hablamos nada de la religión, pero él habló como médico, y como médico hablaba en la postura de un médico que tiene que defender la vida, ¿no? Que no tiene que ni llegar al punto de ayudar, ¿no? Que alguien muera dignamente, entre comillas, ¿no? Entonces me parece interesante lo que tú dices, porque más allá de la postura personal o una opinión personal, lo que está en juego aquí es que defendamos lo que ahorita, lo que hoy en día está en la Constitución peruana. Y eso debe quedar muy claro y obviamente ya lo vamos a ver, lo vamos a explicar muy bien, que las personas que están queriendo empujar esta aprobación de esta eutanasia o muerte digna, ahora tenemos que precisar los términos, no nos van a decir y no nos van a mostrar que en la Constitución actual no está permitido esto. Más bien, se van a leer, y normalmente así hacen en muchos países donde ya están aprobados, así lo hacen, se aprovechan de casos que mueven la afectividad y el sentimiento de las personas para, sin que lo sepamos, aprueben leyes o normas que actualmente no están aprobadas en el Perú, y sabemos que el Perú es uno de los países de Latinoamérica, sí, de los pocos o únicos que todavía tiene una defensa de la vida muy como debe ser, ¿no? Defender la vida, ¿no? Entonces, Lucila, ¿qué te parece si nos puedes ilustrar, nos puedes comentar algunos términos que son importantes que tengamos claros para entender lo que luego nos vas a explicar jurídicamente? Claro. Por ejemplo, tenemos que tener claro qué es en sí la eutanasia. La eutanasia es una acción o una omisión, ¿ya? Por ejemplo, una acción es un hacer, ¿cierto? Una omisión es dejar de hacer algo que yo estoy obligada a hacer, ¿sí? En este caso, por ejemplo, dejar morir, por ejemplo. No darle digamos, los medicamentos necesarios, es decir, sería una omisión, ¿sí? Pero ¿qué es lo que caracteriza en sí la eutanasia? Que puede ser por parte de un médico, ¿ya? O también puede ser por parte de una tercera persona, ¿ya? Es decir, un tercero en general. Pero ¿con qué intención? Él realiza esta acción o esta omisión con la intención de matar, ¿ya? Matar a justo un enfermo. Este enfermo tiene que ser incurable, ¿ya? Ahí, como bien lo sabemos, incurable, pues es una persona que no tiene una cura a su enfermedad, ¿cierto? Y que también esto lo que caracteriza es que esta acción de matar a esta persona lo hace por compasión, lo hace por una compasión, pero ¿con qué finalidad? Porque esta persona estaría viendo el dolor que sería intolerable que tuviera esta persona a consecuencia de esta enfermedad incurable. Entonces, eso es lo que vendría a ser la eutanasia, ¿cierto? Después, ¿pero qué sucede? Acá tenemos que tener algo puntual, algo así preciso. En el Perú no está ni siquiera permitido, no está permitida la eutanasia. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en el Perú existe un delito, que es el delito de homicidio por piedad o el homicidio piadoso. Y es justo ese delito el que en la sentencia se trata de que no se aplique a las personas que van a cometer, digamos, la eutanasia a favor de la señorita Ana Estrada. El artículo del Código Penal es el artículo 112 que trata del homicidio por piedad y a grandes rasgos lo que podríamos señalar es que el homicidio por piedad tiene unos supuestos como cualquier norma, digamos, penal tiene un supuesto de hecho
y una consecuencia, ¿sí? Vamos a centrarnos en el supuesto de hecho. Le digo textualmente cuál es el tipo penal, ¿ya? Que tendría que realizar la persona que actúa, digamos, como sujeto activo, es decir, como una persona que comete, digamos, la eutanasia, que podría ser el médico o un tercero. Pero estamos hablando del homicidio por piedad. Por piedad, sí. Decía el que por piedad mata a un enfermo incurable, que solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, ¿ya? Entonces, el que por piedad, ¿a quién estarían sancionando? Estarían sancionando al que ayuda, mejor dicho, o el que realice el acto, ¿cierto? Ya sea, como dijimos, en este caso, sería pues por una omisión o por una acción, ¿cierto? Entonces, mata a un enfermo incurable. En el caso, por ejemplo, de la señorita Ana Estrada, sí estaría dentro del supuesto de que sería un enfermo incurable y que solicita de manera expresa. Ella tendría que solicitarlo de manera expresa. Hasta ahorita no lo ha hecho, como vamos a ver luego. Ella sí pretende que se aplique, pero todavía no ha dicho de manera expresa, y ahorita quiero que se aplique. Y consciente para poner fin a sus intolerables dolores. Entonces, Y una pregunta, Lucila. sí. Entiendo por lo que dijiste que actualmente, en ese caso de homicidio por piedad, es un delito. Es considerado. Es un delito. Ok. Sí. Yeah. Pero antes de terminar acá, como vamos a ver, es que en la sentencia, en el caso de Ana Estrada, no tendría intolerables dolores. En la misma sentencia, el mismo juez señala que no tendría ella intolerables dolores. Por lo tanto, desde ahí, como lo dice también una persona que es un jurista, que es muy buen constitucionalista, que tenemos acá en Piura, que es el doctor Castillo Córdoba, Luis. Entonces, él también advierte esa situación en su artículo que ha realizado en Gaceta Jurídica. Él señala pues este aspecto, que en el caso de la sentencia de Ana Estrada, ella no tendría esos, como también mismo lo dice el juez, esos intolerables dolores. Entonces, como también vamos luego a explicar, no podría tampoco ser, es decir, de nada serviría que la sentencia ahorita inaplique ese artículo 112 cuando no se encontraría, digamos, la realidad de Ana Estrada no se encontraría subsumida dentro de ese articulado. Entonces, como que se aplicaría, si es que hay un médico que quiera hacer esto, lamentablemente para ese médico va a ser sancionado, sí, va a ser investigado primero investigado, luego lo más probable que va a ser sancionado, nomás la probabilidad, pues, por el delito ya no del 112, sino del 106, que habla del homicidio en general, en sí. Lucila, una cosita nomás. Yo, lo que se recuerdan del diálogo que tuvimos con este médico amigo que es un internista y especializado en cuidados paliativos, él nos decía que la medicina moderna tiene muchísimas maneras de acompañar enfermos en situaciones muy delicadas, para que la persona no llegue a tener unos dolores intolerables, punto 1, ¿no? Y punto 2, me parece importante lo que tú dices, que es querer aprobar ya algo que no es real, o sea, es querer sostener aquí ahora algo que todavía no es algo que existe, ¿no? Entonces termina siendo infundado, que es, como tú dices, lo que vamos a ver, ¿no? Más que infundado, es una cuestión de improcedencia, es decir, no, ni siquiera se puede llegar a ver el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque hay como quien dice requisitos o digamos, o presupuestos procesales o requisitos procesales para que el juez primero tiene que analizar si cumple primero esos requisitos procesales
Y si los cumple, ahí recién voy a ver sobre el fondo del asunto, sobre lo fundamental. ¿Ya? Si prueba o no prueba que hay una afectación, como en este caso que hay un proceso de amparo. Pero entonces, yo creo que también sería bueno que hablemos sobre el tema rapidito de la dignidad. ¿Por qué creo que es importante que hablemos del tema de la dignidad? Porque aquí, como también se advierte, el concepto de dignidad se utiliza tanto a favor como también en contra de lo que quieren ver la eutanasia, la aplicación. Entonces, tenemos que tener claro que la dignidad es, en principio, la dignidad tiene que ver o es consustancial con el ser humano. El hecho en sí de nacer desde la concepción, se podría decir, de acuerdo a nuestro marco legal, por la simple existencia del ser humano, es que podemos decir que este ser humano ya es digno. Entonces, ahí tenemos una cuestión primero básica, fundamental, que la dignidad, de acuerdo a nuestra normatividad legal, y es justo lo que te comentaba, que hay una sentencia incluso del Tribunal Constitucional, Lo que me dijiste. Que señala de manera expresa que incluso hasta una persona limitada de la libertad, un preso, por el solo hecho de ser humano, es digno. Entonces, como que eso es diferente o contrario a lo que también establece el juez en la sentencia, que habla básicamente de una dignidad, pero no de una dignidad ontológica, es decir, una dignidad más que nada como moral, o que viene con otra vertiente, que es la funcionalista, que tiene que ver con que solamente los que tienen, digamos, una razonabilidad o podría ser también dignos. Entonces, como que restringe la dignidad a determinadas condiciones. Lucila, si me permites, para ver si estoy en lo cierto y Sí. que quede claro. Cuando dices la dignidad consubstancial, estamos hablando que el ser humano, por el simple hecho del ser humano, es digno. Y Sí. ser digno, por ejemplo, en lo que estamos hablando, se debe defender lo fundamental que es su vida, porque tiene una dignidad de ser humano. Y aquí no entra en juego el que yo no me vea, o sea, crea que puedo hacer lo que quiera con mi vida, siga o no, que hagan conmigo lo que quieran o no, porque hay una dignidad que está antes de lo que yo crea o no crea. O no crea. Eso es muy importante que lo que estamos haciendo tengamos claro, porque, y no solamente es algo que una opinión nuestra, de nuevo Lucila, sino que también la Constitución peruana así lo... Tú me leíste unas líneas, ¿te acuerdas, Lucila? Sí. Sobre eso creo que valdría la pena, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia que es del 3 de enero del 2003, que es el expediente es el 10-2002 AITC, sobre acción de inconstitucionalidad. Dice, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que ningún derecho fundamental es absoluto y por ello en determinadas circunstancias son susceptibles de ser limitados o restringidos, no obstante ello, en ningún caso puede ser permitido desconocer la personalidad del individuo y por ende su dignidad. Y todavía acota, dice, ni aun cuando el sujeto se encuentre justificadamente privado de su libertad, es posible dejar de reconocerle una serie de derechos o atribuciones que por su sola condición de ser humano le son consustanciales. La dignidad así constituye un mínimo, ahí quiero resaltar, un mínimo inalienable, que todo ordenamiento, es decir, que no se puede transgredir, que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover. Entonces, ya esto, el mismo tribunal, que es, ojo, que tenemos que tener claro,
el Tribunal Constitucional es, de acuerdo a nuestra Constitución, el máximo intérprete de la Constitución. Es decir, el tribunal es el que, de acuerdo a la Constitución, va a ser el órgano, más que nada el ente, la institución, que va a, cuando tenemos una duda respecto de qué debemos entender por determinado derecho, como el derecho a la vida, ellos nos van a clarificar, como quien dice, ese concepto. Le van a dar un contenido. Pero eso no es algo antojadizo tampoco. Tiene que ir de acuerdo a que estamos dentro de un ordenamiento jurídico, dentro de algo que digamos que hay una coherencia interna. Entonces, y todo en base a lo que establece la Constitución, que es la norma máxima. Si me permite, Lucila, me parece muy importante que incluso el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es corroborar si esto que están diciendo o se está queriendo hacer está de acuerdo o no a la Constitución. Entonces no es que incluso el Tribunal Constitucional a su antojo va a hacer una interpretación, digamos, a su manera, sino que es ver lo que la misma Constitución en su mismo marco teórico y en sí mismo está diciendo, ¿no? Entonces aquí no hay lugar para a mí me parece, esta es mi opinión, etcétera, etcétera. Eso me parece muy importante en este mundo y que vale la pena para quizás ser más fácil de entender, donde cada uno a veces dice, no, que yo pienso esto, yo pienso lo otro. No, aquí estamos en un plano meramente jurídico y aquí en el Perú, jurídicamente, eso es lo que está estipulado en nuestra Constitución. Entonces, sigamos. Hay una situación que sí sería bueno tener en cuenta también, que la dignidad, como lo dice también el doctor Castillo, que me parece muy preciso, es que sostiene que no es la ausencia de dolor. Ojo. Es decir, nosotros no podemos decir que somos, digamos, indignos porque tenemos un dolor también intolerable. No podemos decir. Es decir, no va a depender nuestra dignidad de la situación de que tengamos un dolor intolerable o un dolor en nuestra existencia. Entonces, si la persona fuese digna para significar que ella no sufre, entonces la presencia del sufrimiento en cualquier intensidad y no solo del grado insoportable, haría de la vida humana una vida indigna. Porque lo que pasa es que la sentencia también, como también lo mismo lo dice este jurista, no es muy clara, es un poco confusa y también lo que pasa es que la realidad es esta. Esa sentencia fuerza conceptos. Esa sentencia trata de, en base a una interpretación que el mismo juez constitucional, que se excede en sus facultades, aunque él dice que no, entonces él trata de construir un concepto que no tiene asidero dentro de nuestra normatividad. Entonces, es por eso que llega a situaciones como la que se ha dado en esta sentencia, que pese a que hay causales de improcedencia, él se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Entonces, es por eso que ahí está el intento, digamos, por aplicar esta figura. Porque es algo forzado, es algo que como que trata de implementar un derecho incluso a la muerte digna, cuando no está, ni siquiera implícitamente está sostenido en nuestra normatividad. Me pareció interesante lo que tú dijiste, Lucila, que la dignidad no varía de acuerdo al sufrimiento de la persona. Porque ¿cuál sería, o sea, el sufrimiento es sufrimiento, ya sea mucho, ya sea poco, es sufrimiento, ¿no? La dignidad está en el ser persona, ser humano. Entonces es importante para entender este caso de la señora Ana Estrada, que yo de ninguna manera no estoy reconociendo el sufrimiento que ella tiene o que va a poder tener en el futuro. Acompaño a muchísimas personas, Lucila, que están padeciendo el duelo de fallecidos en este momento del COVID. Acompaño a personas que están en camas postradas años.
O sea, no, de ninguna manera niego ese sufrimiento, no estamos haciendo eso aquí, pero hay que reconocer qué cosa es la dignidad, ¿no? ¿Y qué te parece, Lucila, si de manera así, digamos, resumida, nos Ujú. cuentas un poco los hechos, o sea, Ya. los hechos del caso, Ujú. para que entendamos bien de lo que estamos hablando? Porque Ya. todos sabemos muy bien que los medios de información, ¿no? La televisión, los periódicos, a veces nos dicen las cosas a medias, a veces nos dicen lo que les interesa y no entendemos lo que está pasando realmente, ¿no? Claro. Entonces, así quizás de manera rápida nos podrías decir, ya, estos son los hechos, para que entendamos y en base a eso nos expliques por qué la improcedencia de este intento. Ya. A ver, primero partamos de que estamos ante un proceso de amparo, ¿ya? Este proceso de amparo ha sido interpuesto por el defensor del pueblo, ¿ya? Una de las pretensiones, y la pretensión, digamos, principal sería, es que se inaplique, es decir, inaplicar es no aplicar, claro, ¿sí? Es decir, que se inaplique, pero ¿qué cosa? Un artículo del Código Penal, que es el artículo 112, que si recuerdan, estaba hablando anteriormente, que contiene el delito de homicidio en propiedad, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿pero para qué? ¿Para el caso de cualquier persona? No, es que el proceso de amparo se refiere a una persona en particular. En este caso, es la señorita Ana Estrada Ugarte. Entonces, esa señorita tiene un diagnóstico que es polimiositis. Esta enfermedad es una enfermedad incurable, ¿sí? Es una enfermedad que digamos, es progresiva, es decir, que se va a degenerar día a día y tiene que ver con la degeneración de sus músculos, ¿ya? Entonces, con la finalidad de que los médicos y o personal asistencial no sean procesados penalmente. Entonces, desde ahí estamos viendo también una situación que ellos quieren, es decir, mejor dicho, el defensor del pueblo en este caso, es que los médicos, no cualquier persona, porque acordémonos que en la eutanasia podría ser aplicada por un tercero o por un médico. En este caso, ellos quieren que se aplique por un médico, ¿ya? Entonces, que no sean procesados penalmente al momento en el cual apliquen la eutanasia. Entonces, ese es un aspecto. Okay. El otro aspecto ya, esa es la pretensión, como quien dice, lo que solicitan. Esto que han solicitado, en este extremo, sí ha procedido. La sentencia en la resolución número 6, que como claro es la sentencia de primera instancia, ha dicho sí, efectivamente, yo como juez voy a señalar que se inaplica el artículo 112 del Código Penal vigente para el caso de doña Ana Estrada Ugarte, por lo que los sujetos activos, es decir, los que realizan el acto de la eutanasia, no podrán ser procesados, siempre que los actos tendientes a su muerte en condiciones dignas se practiquen de manera institucional. Ahí está, entonces, según el control de su legalidad. Y ese es un punto importante porque ellos lo que también luego en la sentencia van a señalar, el juez va a señalar, es que va a ser, digamos, esa eutanasia, ese procedimiento en sí, hablando claro, es una eutanasia. Entonces, esta eximencia de responsabilidad para los que van a aplicar esa eutanasia también va de la mano con lo que también va a resolver, que es que se establezcan protocolos. ¿Qué quiere decir? Que se establezcan procedimientos, pero por parte del sector salud. Entonces son dos aspectos. Por una parte, yo lo inaplico para que esas personas que van a, digamos, ejecutar esto, no se les exima de responsabilidad. Y ojo que algo que tampoco no han difundido los medios de comunicación es que esa sentencia ha sido materia de una aclaración. Y en esa aclaración
señala, precisa, que no solamente es eximirlo de responsabilidad penal, ¿ya? Que sería por el artículo 112, sino también incluso de responsabilidad administrativa. Entonces, prácticamente ni penal ni administrativamente dicen que podrían ser sancionados. Pero también eso como que no les va a funcionar tanto, quizás, porque como les estaba señalando anteriormente, el hacerse aplicable al caso de Ana Estrada, sino sería el 106. Bueno, continuemos. Entonces, esos serían los dos puntos que se verían visto en la sentencia. Pero, como les estaba señalando, Pablo, aquí habrían situaciones de improcedencia que serían bueno que nosotros sepamos. Ya, es decir, perdón, en un proceso de... Lucila, unas cositas con lo que has dicho hasta ahora de los hechos, Sí. Que puedo entender entre líneas, pero creo que Sí. vale la pena dejarlo claro a los que nos estamos aquí escuchando, que como hay normas legales que, siendo claros, están contra la eutanasia y contra incluso homicidio piadoso, etcétera, se tratan de hacer protocolos, ¿no? Por medio yo no sé, estaría bien decir del Ministerio de la Salud, o sea, protocolos de salud que no llegan a ser cuestiones legales, para que se vayan estableciendo procedimientos y también lo voy a hablar claro, tú me corregirás, Lucía, que llegará un momento en el cual ya hay tantos procedimientos para ese tipo de homicidios por piedad, que ya vendrán los congresistas y dirán, mira, ya se hace eso hace tanto tiempo y no está todo bien, entonces hagamos una ley o cambiemos algo para que se apruebe. Y así hay como un caballito de Troya, ¿no? Que va entrando, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí hay una situación, es decir, el efecto de esa inaplicabilidad es grande, porque no solamente va a permitir que en casos, en el supuesto de que la Corte Suprema diga, está bien, y se haga de la vista gorda, como quien dice, entonces prácticamente va a ser como una regla esto, de que sí se podría, por ejemplo, ¿qué me impediría a mí, si es que, claro, cumplo con todos los requisitos y que, a diferencia de este caso que no cumple, pero supongamos que yo cumpliría con todos los requisitos? Entonces, hay un principio que es de igualdad. Entonces, ¿por qué me podrían a mí decir que esto no se me puede aplicar? Si supuestamente yo cumpliría con todos los supuestos que establece este juez en esa sentencia. También podría ser aplicable a mí, a mi persona, pese a que, como estamos diciendo, poco a poco esto no estaría permitido. Entonces, ¿y por qué no podríamos aplicar ese mismo razonamiento a delitos como aborto? ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos aplicar? Y eso poco a poco en vez de ser una excepción, entre comillas, que quieren hacerlo, luego va a llegar de la excepción a la excepción, va a ser luego una regla. Y no es de sorprendernos también que cuando ha pasado esto, de esta sentencia, han presentado proyectos de ley. Qué casualidad, proyectos de ley sobre eutanasia, proyectos de ley sobre aborto. Entonces, como que no sé, pues parece que esto ya es algo que ya estaba premeditado. Y es lo que sucede en otros países, no lo sabemos. Sí. ¿No? Entonces, sigamos, porque el tiempo nos apremia, Lucía. Sí. Entonces, nada más para ayudarte, tenemos todavía unos 20 minutitos, pero te comento porque el tema es muy importante y tenemos que dejar claro. Sí. Entonces, primero tenemos que señalar, ¿ya puedo hablar sobre la improcedencia? Sí, por supuesto. Hacemos a eso. ¿Por qué es improcedente esto, no?
Primero tenemos que decir que ahí estamos ante un proceso de amparo, ¿ya? En un proceso constitucional de amparo. Nosotros, digamos, como personas, tenemos derechos. Esos derechos están, algunos recogidos en la Constitución, ¿sí? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, vulnera o atenta contra nuestros derechos, o también amenazan estos derechos, nosotros como ciudadanos podemos interponer una acción y generar un proceso constitucional dependiendo del derecho que ha sido vulnerado o que es amenazado, ¿sí? Entonces, en este caso, el proceso de amparo, los derechos no son ni los que se ven en el habeas corpus que vienen que ver con lo de la integridad más que nada de la libertad personal. Eso no sería materia de amparo, ni tampoco lo de habeas data. Como en este caso, la señorita Ana Estrada, por medio de ¿cómo se llama?, defensor del pueblo, específicamente señala de que ella estaría siendo vulnerados sus derechos, por ejemplo, a la libertad, a la autodeterminación, a la autonomía. Entonces, esos derechos que tienen que ver con su libertad estarían, digamos, siendo vulnerados por parte de esta sentencia. Pero aquí hay una situación. Primero, que esa vulneración aparentemente no podría ser de una vulneración que ya se ha realizado, sino estamos hablando de una supuesta vulneración que podría ocurrir. En cristianos sería una amenaza, ¿sí? Una amenaza a esos derechos que les estaba manifestando. Entonces, la cuestión es que en el proceso de amparo, primero tenemos que también tener en cuenta que es un proceso que no es general, es un proceso que solamente debería involucrar a las partes, que son la persona que es, digamos, agraviada, o la que está viendo amenazado, vulnerado su derecho, y la persona que estaría atentando, o la norma en este caso. En este caso, Ana Estrada dice que la norma, que es el artículo 112 del Código Penal, es la que le estaría vulnerando su derecho digamos, a la libertad, a su autodeterminación. Es decir, ella dice que es la norma, la del Código Penal de 112, el que estaría transgrediendo, porque no le permitiría a ella aplicar lo que ella quiere, que es el derecho a morir dignamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos señalar primero como una cuestión puntual. Entonces, sin embargo, si bien es cierto, esto ella alega, pero tenemos que partir de lo que dice nuestra legislación. Específicamente, lo que establece de cuál es lo que debería proceder o no proceder, está establecido en el Código Procesal Constitucional. En el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, se establece primero que en el artículo 3 dice: las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación... un ratito, disculpe. En el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, inciso 1, los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma indirecta al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, sería una causal de improcedencia, ¿cierto? Es decir, si yo, por ejemplo, en este caso, Ana Estrada, en el caso de Ana Estrada, ella lo que pretende es que, digamos, se respete su derecho a morir dignamente, ¿sí? Pero ese derecho a morir dignamente no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico de manera expresa, ni tampoco de manera implícita. Es decir, que se desglose, implícita quiere decir que se desglose de otro derecho constitucional. Entonces,
¿Cumpliría o no cumpliría con este requisito de procedibilidad? No, no cumpliría. ¿Por qué? Porque el hecho de que ella dice, este derecho a morir dignamente, que se contrapone con el delito que está establecido en el artículo del homicidio por piedad, hay una situación que yo quiero que se aplique, pero esto no podría ser posible porque existe un código, un tipo penal que no me permite a mí morir dignamente. Entonces, no estamos ante un derecho constitucionalmente protegido. Es más, el derecho a la vida, de acuerdo a lo que establece el Tribunal Constitucional, no comprende ese supuesto derecho que habla de morir dignamente. Entonces, desde ahí, el juez debió señalar, ¿saben qué? Esto es improcedente. Pero también el artículo 38 del mismo Código Procesal Constitucional establece que no procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo, ¿ya? O que no está referido a aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. Entonces, volvemos a señalar, es decir, no tenemos un derecho a morir dignamente. No existe ese derecho en nuestra normatividad, en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no podemos nosotros, mediante un proceso de amparo, solicitar que este derecho prevalezca, ese supuesto derecho prevalezca sobre otro derecho que sí está expresamente establecido en nuestra Constitución, que es, como bien sabemos, el derecho a la vida. Se pretende decir que el derecho a morir dignamente también tiene que ver con el derecho a la vida, pero no podría ser eso posible, porque el derecho a la vida, comenzando, se tiene que haber unos estándares mínimos, y es al menos de vida digna, se tiene que ver con unos estándares mínimos, y es para defender, es para proteger, es para tutelar. Y este derecho a la morir dignamente lo que hace es que este supuesto derecho hace que termine o que yo decida sobre mi muerte, pero utilizando incluso a terceros del sector salud que se supone que tienen también un deber de protección por el juramento, que bien sabemos que es para la defensa de la vida de todos los médicos. Y entonces como que se vacía el concepto de derecho a la vida. Entonces, no podríamos decir que digamos, el núcleo duro del derecho a la vida, el sustento del derecho a la vida puede también justificar el derecho a un morir dignamente, porque se contrapone, es opuesto. A ver, entonces... Mira, lo que tú dices, Lucila, por lo menos para mí, queda clarísimo como lo que solicita la señora Estrada, aún con todo lo que implica su sufrimiento, etcétera, no solo no está contemplado, sino que además la Constitución defiende lo contrario, que es la vida, y además cosas, morir dignamente, hablando en términos así claros, eso es morir, no existe morir dignamente, o sea, es vivir con dignidad hasta que me toque la muerte, ¿no? Y además querer que un médico me dé esa muerte digna es hacer que vaya contra lo que el mismo médico por ese práctico ha hecho de ayudar a la vida, ¿no? Entonces, por todos lados creo que va quedando claro para nosotros cómo la improcedencia y cómo estamos yendo en contra en lo que nuestra Constitución actualmente pretende. Es más, por ejemplo, recalcando que también el doctor Castillo, Córdoba, él, por ejemplo, señalaba, tendría que haber en nuestro ordenamiento jurídico una norma que más o menos le leo, como él señala, que debería haber existido si es que tendría asidero este derecho de la muerte digna.
tendría que decir que toda persona que sufre una enfermedad incurable, que le produce intolerables dolores y que solicita de modo expreso y consciente se le mate, tiene la atribución de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, mediante la acción de un médico de suministrar directa, oral o intravenosa un fármaco destinado a poner fin a su vida u otra intervención médica. Pero como bien sabemos, esto no existe normativamente. Una pregunta, Aunado, Lucila, perdón, hay una pregunta que están haciendo aquí que me parece que vale la pena que nos comentes tú desde tu experiencia. Dice una persona aquí, ¿cómo aclarar y frenar esos intentos, ¿no? Y no permitir cambios futuros en nuestra Constitución que defiende la vida? O sea, ¿tú qué crees que se debe hacer para que estas cosas no progresen como han pasado en otros países? Si aquí en Perú todavía hay esa defensa de la vida. Lo que pasa es que aquí, sinceramente, es una cuestión personal. Es una cuestión ya de nosotros mismos también, porque en la medida que nosotros nos informemos, más aún los abogados, porque nosotros tenemos que estar informados, no puede ser posible, y eso también es una cuestión de mea culpa también en algunos casos, porque a veces decimos, ya, tal información, y no nos preocupamos por leer, no nos preocupamos por analizar. En la medida que nosotros difundamos estas situaciones que están pasando y que no seamos cómplices de algo que sabemos que está mal, entonces difundamos, comuniquemos, leamos, no nos quedemos con lo que dice fulanito o sotanito. No, simplemente tenemos que informarnos. Esta situación también se ve en las instituciones. Les comento, quizás me jalen las orejas, pero es la realidad. Esta sentencia también transgrede facultades o hace una injerencia en las facultades del Ministerio Público. ¿Cómo así? El Ministerio Público tiene una atribución que es incluso constitucional, que es la de investigar delitos, por ejemplo, ¿sí? Pero esta sentencia de este juez se extralimita y dice, yo voy a eximir al médico que lo hace por protocolos, es decir, un momentito, es decir, vas a eximir, pero si esa no es una atribución tuya, es una atribución que le correspondería si se diera el caso, si se realizara la conducta, no a ti, sino a un órgano autónomo que es el defensor de la legalidad, ¿sí? Y que es el Ministerio Público. Lamentablemente, pese a que se ha cursado un correo a la Fiscalía de la Nación, hasta la fecha no ha hecho alguna acción, el fiscal correspondiente, porque también estamos ante una injerencia, estamos ante algo que atenta contra las facultades del mismo Ministerio Público. Entonces, las autoridades también como que no están cumpliendo su deber, ¿cierto? Porque se supone que si la Constitución establece que son mis facultades y yo veo que otro ente erróneamente sí se excede y dice pues que yo voy a eximir, como en este caso, y yo no hago algo al respecto, porque yo podría haber accionado como un tercero, podría ser posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no actuaron? Y entonces prácticamente como que es una inercia también. Entonces yo creo que es como una situación de que nosotros no contemplemos ahora los hechos o lo que se suscita en la realidad como meros espectadores nada más. Solamente mirar, contemplar, ver, sí, qué pena, pues ya se va a ver la situación de poco a poco la eutanasia o del aborto, sino ser sujetos activos, sino ser algo de que también mejorar o quizás
hacer, aunque sea, sentir nuestra voz. Lucila, mira, si me permites, el tiempo es un tirano, nos queda Sí, 3 minutos, yo te pero que... solamente Dale, por eso, quería decir que para termines terminar el punto que es importante, dale. sí, para terminar, aquí lo fundamental es que también es improcedente que esta acción de ese proceso de amparo se haga contra normas del Código Penal. ¿Por qué? Porque expresamente el proceso de amparo podría ser posible contra normas autoaplicativas. ¿Qué quiere decir a las normas autoaplicativas? La que por sí mismas, cuando se dan en la realidad, cuando están vigentes, digamos, no necesitan de una reglamentación posterior. En el caso del Código Penal, del artículo 112, se necesita digamos, la realización del hecho que está dentro de ese supuesto que les dije del tipo penal, que alguien realice ese supuesto de hecho, esa acción o esa omisión, digamos, la eutanasia en pocas palabras, para que se pueda, digamos, existir esa norma. Eso se llama norma heteroaplicativa. Entonces, si ya de manera expresa el Código Procesal Constitucional dice que no es posible el amparo para normas heteroaplicativas como son las del Código Penal y que por error el juez dice que son normas autoaplicativas, entonces también encontramos ahí una situación de improcedencia, es decir, otro error que no ha sido advertido por el juez de primera instancia. También tenemos que señalar que en este proceso de amparo también sería improcedente. ¿Por qué? Porque en el proceso de amparo lo que busca una persona, en este caso Ana Estrada, tendría que haber una vulneración o una situación de, aunque sea de amenaza, que tenga que ser revertida o que tenga que ser su pretensión, algo que cese o evitar un posible afectación. Pero en este caso, lo que se busca más que revertir o resarcir, porque es la inaplicabilidad de una norma del Código Penal. Es decir, tampoco tendríamos que se cumpliría con esa finalidad propia del proceso constitucional de amparo. Y por último, como ya les estaba señalando, la injerencia de facultades del Ministerio Público por parte de esta sentencia que inaplica, y no solamente de facultades, le comento, del Ministerio Público, porque no permitiría que mediante un procedimiento puedan ver si es responsable o no, sino que también, incluso, ¿por qué no decir del Poder Judicial? Porque prácticamente se les exime, entonces ellos tampoco no podrían ser luego procesados. Es necesario también señalar que si es que, como les estaba señalando, como estaba precisando anteriormente, esto no se encuadraría en el homicidio piadoso, sino tendríamos que decir que al matar a una persona prácticamente, ¿cómo se llama? Se configuraría otro tipo penal, que es el homicidio simple. Y por lo tanto, sí serían estas personas, o estos médicos procesados penalmente. Ahora, sí. Lucila, mira, en verdad se nos acabó el tiempo, pero mira, yo sé que hay muchas más cosas. Yo conversé contigo mucho tiempo. Quiero que sepan los oyentes que hemos conversado mucho tiempo para hacer esta entrevista posible. Les quiero compartir a los que están escuchando la preocupación que yo creo que ven todos en Lucila. O sea, es una preocupación por informar y por sacar a la luz pública y poder explicarnos a los que no conocemos derecho, porque no sabemos de derecho, yo en primer lugar, pero que nos sepan explicar por qué estas cosas son improcedentes, por qué estas cosas no están bien, por qué están tratando de cambiar una constitución peruana que defiende la vida de una manera, entre comillas, ¿no? Digamos, bajo la mesa, que nadie se dé cuenta, pero que va trayendo de cola, ¿no? Después el aborto y después otras cosas que
van contra la vida, van contra la familia, van contra cosas básicas de la dignidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, mira, Lucila, vamos a quedar para otra vez, no te preocupes, yo sé que estás con ganas de hablar mucho más. Siempre pasa eso, Lucila, no te preocupes. Pero mira, yo te quiero decir que en verdad nos has dicho varias cosas y nos has dejado muchas cosas claras. Aquí tengo varios comentarios de personas que están diciendo, agradeciendo todo lo que estás diciendo. Necesitamos, como tú mismo dijiste, dejar de ser espectadores. Tenemos que ser gente que quiere defender la vida, quiere defender la familia, quiere defender la dignidad, ¿no? Y ahorita que estamos a vistas de elección, ¿no? O sea, nosotros saber lo que hacemos por el bien de nuestro Perú, ¿no? Entonces, es importante que nos informemos, que estudiemos y que desde el lugar donde cada uno está, hacer lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, yo, Lucila, te agradezco tu valentía, de verdad, te agradezco tu valentía. Ojalá mucho más personas tengan esa actitud de poder salir y decir lo que ven que tiene que ser denunciado, lo que tiene que ser sacado a la luz para que no se cometan atropellos, y en este caso, atropellos algo tan esencial como es la vida de un ser humano. Entonces, Lucila, te agradezco de verdad de corazón. Los que están aquí conectados, compartan esto con sus amigos. Creo que hay muchas cosas valiosas aquí. Denle like a Felicitas, a Instagram también. Lucila, no sé si quieres darnos últimas palabras. Sí, más bien gracias. Gracias a ti por la oportunidad, porque en verdad, sabes cómo más o menos se inició esta inquietud. Y bueno, pues, también agradecerte por la oportunidad. Bueno, espero que hayan quedado algunas ideas claras. Si bien es cierto, yo no soy constitucionalista, pero a raíz de justo esta inquietud y más que nada la inconformidad que suscitó al ver que las autoridades no han tenido eco en las autoridades. Entonces es que he tratado de investigar, he tratado de informarme y bueno, y sí quería pues que también esto se difundiera más que nada. Está bien, Lucila. Para esto es entre amigos, para poder difundir la verdad, para poder ayudar, para poder defender la vida, para poder tratar de temas que tienen que ver esto con la familia también, ¿no? O sea, en la familia es donde más se defiende la vida, ¿no?